A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 11 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, la detención y posterior asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo ha tenido consecuencias. El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó hoy a la Dirección de Contrainteligencia Militar en Venezuela tras la muerte trágica de este oficial. Según el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, el arresto por motivos políticos y la muerte del capitán fue injustificado e inaceptable. Como resultado de estas sanciones, quedan congelados las propiedades de la DGCIN, las que pueda tener bajo jurisdicción estadounidense, y se le prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en los Estados Unidos. Mientras ayer las autoridades, bajo el control de Nicolás Maduro, ordenaban la inhumación, la sepultura controlada del cuerpo del capitán, hoy allanaron la residencia de los suegros del oficial en El Limón, esto es en la ciudad de Maracay, según lo denunció en su cuenta en Twitter el abogado Alonso Medina Roa. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. La Conferencia Episcopal Venezolana aseguró este jueves que Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo y la vuelta a la Constitución, incluyendo la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. También hablaremos al respecto durante el programa. El gobierno de Noruega informó que representantes de los principales actores políticos de Venezuela continúan la negociación iniciada en Oslo. Como parte de este proceso, se ha instalado una mesa que trabajará de manera continua y expedita con el fin de llegar a una solución acordada y en el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución. Está previsto que las partes realicen consultas para poder avanzar en la negociación, y subraya el gobierno de Noruega la importancia de que las partes tomen la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto al proceso. Ya el presidente de la Constituyente Comunal ha adelantado opinión advirtiendo que en Venezuela no va a haber elecciones presidenciales. Habrá que ver entonces en qué términos continúan las negociaciones o discusiones en el marco de esta mesa que se ha instalado, según informa el gobierno de Noruega. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y vamos a tratar de contactar con el doctor Omar Mora Tosta. Con él queremos conversar acerca de estas sanciones que ha aprobado el Departamento del Tesoro contra la DGCIN. Vamos a escribirle a ver si tenemos suerte. Habíamos acordado entrevista para esta hora. En todo caso, nos interesa mucho conocer su opinión acerca de esta primera medida que ha tomado el gobierno norteamericano, justamente producto de la detención y la muerte bajo la custodia de la DGCIN del capitán Rafael Acosta Arévalo. Lo tenemos en línea telefónica, doctor Omar Mora Tosta, quien es especialista en ciencias penales, criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, abogado de presos políticos como el diputado Freddy Guevara. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera reacción de su parte acerca de estas sanciones que ha aprobado el Departamento norteamericano, producto de lo que ellos han definido como la injustificada e inaceptable muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo bajo la custodia de la DGCIN. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, en principio las sanciones son intuito persona, ¿no? Es para los miembros de la directiva de la Dirección de Contrainteligencia Militar, lo entiendo así, y es sobre ellos que recae directamente la sanción,
que es una política pues para la protección de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Y que ha asumido, digamos, el gobierno de los Estados Unidos como una forma para perseguir la represión y la violación de derechos humanos. Ahora, yo le preguntaría a propósito de lo que ha ocurrido con este caso, doctor, es decir, los detalles, las irregularidades desde el inicio, desde el momento de la detención, cuando todavía estaba en nuestro país la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, la muerte bajo la custodia de la DGCIN, lo que ha trascendido de la autopsia y la actitud que han asumido las autoridades con los familiares y el destino del cuerpo, del cadáver, que al final del día es una prueba de lo que ocurrió con este oficial. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, realmente todo es irregular en este caso, todo evidencia violación sistemática de los derechos humanos de esta persona y evidencia que fue objeto de tortura y de tratos crueles e inhumanos. Inclusive, si vamos más allá, el simple hecho de que haya sido una persona detenido arbitrariamente, desaparecido forzosamente como ocurrió con él, porque él fue detenido y fue aislado con una práctica ahora que realizan muy irregular, pero que no se debe tolerar tampoco, que es esta desaparición forzada, y lo llevan a un tribunal agonizando en una silla de ruedas para presentarlo ante un juez, y ahí es que fallece. Pues mira, eso es un hecho que tiene que alarmar a todo el mundo. Lo que ocurre después con la filtración de de los resultados preliminares de la autopsia y el comportamiento que se tuvo con la inhumación controlada, como la llaman, del cadáver del capitán Acosta Arévalo, sin respetar la voluntad de sus familiares y sin que se practicara el peritaje internacional que ellos mismos han solicitado, pues da muestras de un comportamiento en el que esta gente pretende enterrar el problema junto con el ataúd. Es decir, se acabó el problema, se enterró el problema y ya no existe tortura, no existe problema, ya no hay que dar explicaciones en ninguna especie. Realmente ese es un comportamiento, pues, por todo lo que significa y lo que representa, repudiable. Sin embargo, doctor, conversando con otros defensores de derechos humanos, la doctora Lilia Camejo nos decía que en algún momento se hará justicia con casos como este y probablemente habrá que recurrir justamente a la investigación de lo ocurrido, en torno a la muerte del capitán, que nos recuerda la masacre del Juquito o el caso terrible del concejal Fernando Albán. ¿Qué opina usted? Sí, no, definitivamente estos son casos que van a ser investigados y lo están siendo ya, no solamente aquí, sino en instancias internacionales. ¿Por qué? Porque recordemos que la comisión de la alta comisionada de los derechos humanos, la comisión técnica de ella, permanece en Venezuela y se está abocando a la sustanciación de este hecho tan bochornoso y tan terrible, y en instancias internacionales, los parlamentos del mundo, otros gobiernos están muy pendientes de esta situación. También hay que recordar que las violaciones de los derechos humanos no prescriben, y sea cuando sea, esto va a ser determinado por una autoridad independiente, ya que en este momento en el país no tenemos separación de poderes ni hay justicia. En alguna otra instancia internacional y en algún otro momento en Venezuela, cuando regrese la institucionalidad, pues habrá consecuencias para todos aquellos que hayan participado por acción o por omisión, inclusive en este lamentable hecho. Doctor, yo tengo que preguntarle porque hay una situación irregular desde hace días en la DGCIN. Aparentemente allí los detenidos estaban protestando por las condiciones de su reclusión. Luego se denunció el traslado de unas detenidas con destino desconocido. ¿Qué información maneja usted, si la conoce y que pueda compartir con nosotros? Preocupa mucho la situación, sobre todo después del antecedente, este caso terrible del capitán Rafael Acosta Arévalo. ¿Qué puede decirnos? Sí, lamentablemente los familiares, pues, los hemos acompañado en
el momento de hacer estas denuncias públicas, están muy preocupados por la situación que están viviendo sus familiares dentro de la DIGESIN, muchos de ellos enfermos, muchos de ellos como consecuencia también de los tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos. Su estado físico se ha deteriorado y bueno, ellos simple y llanamente lo que han hecho, entiendo que es así, según lo han relatado sus familiares, es una protesta enérgica en la que han llamado la atención pues de quienes los tienen cautivos allí para que respeten sus garantías fundamentales. María Alejandra, no está pidiendo otra cosa que les respeten sus garantías fundamentales, el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ver a sus familiares, el derecho a ver a sus abogados, el derecho pues a que les sean respetado el derecho a la vida como cualquier ser humano en ese injusto cautiverio donde los tienen, porque recordemos que nuestros presos políticos y sobre todo nuestros militares institucionales no han cometido delitos, han sido por el contrario respetuosos del artículo 328 de la Constitución, y eso es lo que en este momento los mantiene en este sitio. Ahora, doctor, yo insisto con esto, preocupa mucho el destino de los presos políticos, sobre todo los que están en la DGCIN, tomando en cuenta el reconocimiento que hacía el ex jefe del SEBIN, quien también formó parte de la directiva de la DGCIN, el general Christopher Figuera, en varias entrevistas que ha ofrecido, advirtiendo que las torturas en Venezuela son sistemáticas. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, incluso la responsabilidad de este oficial en el futuro cuando este tipo de cosas se investiguen. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, definitivamente es una muestra palpable y ya de primera mano de uno de los partícipes de esta situación. Él lo está confesando, fue el segundo a bordo de la DIGESIN y fue el primero a bordo del SEBIN, y lo ha dicho abiertamente, pues, que a qué presiones y qué órdenes recibía y de qué manera se le pedía que se comportara con respecto a esto. Entonces, mira, yo creo que aquí no se puede seguir tapando el sol con un dedo. El hecho de que aquí manipulen la calificación jurídica de lo que pasó con Acosta Arévalo para encapsular la responsabilidad y para desviar la atención, no va a lograr nada. Yo creo que todo el mundo está claro de que existe una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Lo recoge el informe de la alta comisionada de los derechos humanos que vino a Venezuela y que tuvo que dejar una comisión técnica permanente aquí para que siga sustanciando lo que está ocurriendo. Mira, yo creo que el tratar de ocultar las cosas deliberadamente de esta forma no va a conducir a nada, porque el mundo ya conoce la verdad y va a estar pendiente de Venezuela. Finalmente, doctor, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respondió a una invitación que ha realizado el representante ante la OEA designado por la Asamblea Nacional para que visite nuestro país. Ellos han dicho que están dispuestos a hacerlo. De hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decía nuestro total respaldo al pedido de visita in loco de la Comisión Interamericana de Venezuela, realizada por parte del presidente Juan Guaidó. Yo le pedí un comentario al respecto. Decía Luis Almagro, la visita de la comisión abriría las puertas de la verdad y la justicia a las barbaridades y violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. ¿Qué expectativa tener en torno a este tema? Sabemos que de momento ha sido imposible bajo la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, ojalá y les permitan la entrada a Venezuela, porque lo que ha ocurrido en otras oportunidades que lamentablemente se han negado a recibir a estas comisiones de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vienen a evaluar esa situación en el país. Ojalá les permitan la llegada y les permitan trabajar, cosa que, bueno, por antecedentes, incluyendo lo que está ocurriendo con la Comisión Técnica de las Naciones Unidas, no ha sido eficaz en otras oportunidades porque les han limitado pues el ámbito y el radio de acción. ¿Cree usted, doctor, que si se iniciara eventualmente en el futuro una transición a la democracia, sería posible que este tipo de instituciones llegaran a Venezuela? Quisiera su comentario porque nos da la impresión, al menos a la luz de lo que ha trascendido, que este tema de los derechos humanos no está muy presente en el marco de las negociaciones que
según el gobierno de Noruega, siguen en marcha entre las partes involucradas. ¿Qué opina usted? ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que definitivamente el tema de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela tienen un rol estelar y lo van a tener dentro de cualquier negociación que se haga con el régimen para el tema de la transición a la democracia. Yo creo que ese es un tema medular que no van a poder escapar de él, ni lo van a poder soslayar de ninguna forma, porque tiene que estar presente, porque aquí hay demasiado daño, hay demasiadas víctimas y se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos en la actualidad y bueno, esto va a tener que ser conversado, tratado, analizado, porque es una realidad. Doctor Omar Mora Tosta, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, expresando opinión y análisis acerca de las sanciones aprobadas hoy por el Departamento del Tesoro norteamericano contra la Dirección de Contrainteligencia Militar en Venezuela tras la detención y trágica muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, comentábamos con ustedes que fue leída una exhortación al país. Los obispos aseguraban este jueves que Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo y la vuelta a la Constitución. Esto incluiría la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República, entre otros temas. Para hablar acerca del documento, saludamos vía telefónica al cardenal, arzobispo metropolitano de Mérida, administrador apostólico de Caracas, Baltasar Porras. Cardenal, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, me encanta. Sí, un gusto. Sí, dime. Adelante, lo escuchamos. Pues sí, en el día de hoy pues ha salido esta exhortación pastoral del episcopado que recoge esta enorme preocupación de esta crisis que se agrava día a día y todas estas
en referencia pues, al informe del alta comisionado de las Naciones Unidas, que pone en evidencia toda una serie de datos que realmente son espeluznantes y que lo que están pues es destruyendo día a día pues la convivencia en nuestra población. Ahora mismo hemos tenido pues unos informes sobre la trata de blancas, la trata de personas, y el número tan espeluznante nos harán hasta de 180.000 venezolanas en su mayoría, pues que están en ese tráfico de personas para la explotación sexual, de órganos, laboral, de menores de edad, y que todas estas cosas pues simplemente se niegan o no se investigan como debe ser. Pues esto lo que está es destruyendo a nuestra sociedad venezolana, todas estas torturas que día a día pues nos llegan. Hace poco, hace menos de una hora, pues llegaron aquí pues unas madres de hijos desaparecidos o presos o torturados, llorando, expresando que hagan algo por siquiera saber que están vivos o muertos por sus familiares. Yo creo que estas son situaciones que uno no puede tener en una actitud de inhumanidad y no simplemente pues, descalificar por cualquier otra razón. Está claro pues que de esta crisis no se sale sin un verdadero espíritu o búsqueda de una negociación que no significa claudicación, pero indudablemente hay que encontrar una salida y no a esta destrucción pues que está teniendo nuestra sociedad con la creación de este conflicto que viene siendo internacional, con la cantidad y los millones de venezolanos que están fuera y que constituye un problema geopolítico no solo para la región, sino mucho más allá. Bueno, que todo esto nos haga a todos nosotros como población ser conscientes de esto, que a la dirigencia política de uno u otro bando, pues, ¿qué es lo que priva? Los intereses partidistas, los intereses de algunos grupos económicos que se están lucrando de una manera espantosa, además de todo lo de corrupción, y que mientras tanto pues lo que tenemos es llanto y dolor y una baja pues de lo que es la calidad de vida del venezolano. Pues esto no nos puede dejar de brazos cruzados o no preocuparnos pues en absoluto de esto. Creo que ese llamado tiene que hacernos más conscientes y que tiene que buscar y entre todos ser protagonistas de forma pacífica, pero con el camino que vamos, si esto continúa así, pues es un despeñadero en el que cada día hay más muertes, más desaparecidos, más torturas y más muertes silentes, que son las que no aparecen, de niños desnutridos que mueren, o que si logran traspasar pues esa primera edad no van a tener las condiciones para poder tener una vida normal. Nuestros enfermos o cualquier persona que podemos tener un accidente o cualquier situación de emergencia que requiere una atención, y no puede ser entonces con simples discursos populistas o negando o echando la culpa pues a otros. Esa es nuestra enorme y grave preocupación, y es lo que, por eso esa cercanía con la gente, con sus problemas, y lo que a través principalmente de Cáritas, pero de todas las otras organizaciones de servicio que tenemos pues para la población, es una pequeña gota pues allí de una ayuda que ya no es ayuda humanitaria, sino que es una emergencia realmente humanitaria que toca no solo a los más vulnerables, sino que toca ya a casi toda la población, y que por eso hemos dicho ahí en marcha. Y ahora mismo me viene a la mente lo ocurrido con la participación del Vaticano. En una carta, el cardenal Pietro Parolin dejó en evidencia el incumplimiento abierto de los acuerdos en esa oportunidad. ¿Qué podemos esperar, o al menos qué expectativa tiene usted en lo personal o la conferencia en torno a esta nueva ronda de negociaciones? Mira, yo creo que es lo que no nos hemos dado cuenta, y que es una virtud, y nos lo dicen mucha gente también pues de fuera. A veces se califica que el venezolano, por miedo, por cualquier otra circunstancia, pareciera que está como de brazos cruzados, y no es así. Tenemos una vocación cultural pacífica, que no puede ser este llamamiento a la guerra y querer entonces provocar
que no sea por los métodos pacíficos, por los métodos constitucionales, sino que nos caigamos pues a tiros los unos a los otros para terminar de destruir pues el país. Yo creo que debemos ser cada día más conscientes de esto y unirnos precisamente, no en estar en contra de, sino a favor de la población, a favor de toda nuestra gente, de nuestros propios, no solo los familiares y seres queridos de uno, sino que estamos recibiendo pues día a día, que es mucho más las lágrimas y los llantos y las angustias que lo que debía ser pues las risas y cantares que debía estar pues en la boca y en la mente de todos y cada uno de los venezolanos. Esto nos obliga mucho más a unirnos y que por eso un llamado a un cambio radical, que no se trata solamente de pequeños paños calientes, sino que nos han metido pues en un sistema económico y político que lo que está llevando a la ruina un país que tiene tantas posibilidades y que puede hacerlo, y que nos hace llorar no solo lo que está pasando dentro, sino lo de tantos compatriotas que están pues han tenido que irse por desespero, por cualquier otra circunstancia, que gracias a Dios que hemos tenido, con todas las deficiencias que pueda haber en los países hermanos y también más lejanos, una acogida de unas cantidades tan enormes de venezolanos que constituimos en este momento pues un problema serio, y que no puede ser pues que digamos con un régimen que no quiere ni admitir nada, sino amenazar y burlarse de los vivos y burlarse de quienes quieren saber siquiera de sus muertos o de sus desaparecidos. El sentimiento más profundo pues que nos hace como seres humanos, que nos hace la mayoría de los venezolanos como creyentes pues en que tiene que ser la defensa más absoluta de la vida, y que no puede ser pues continuar con este tobogán que pareciera más bien como un tobogán pues que nos lleva a la muerte y no a la vida y al bienestar al que todos tenemos derecho. Cardenal, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Cardenal Arzobispo Metropolitano de Mérida, administrador apostólico de Caracas, Baltasar Porras, expresando opinión y análisis, compartiendo información sobre este comunicado, esta exhortación que ha publicado la Conferencia Episcopal venezolana. Los obispos hablan de la necesidad de un cambio que exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima en la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República para afrontar la profundidad de esta crisis que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos del Pozo y Sucre. Calabozo, año 1800. Un incansable viajero, el barón Alejandro de Humboldt, queda sumamente sorprendido de encontrar en un apartado rincón de Venezuela una serie de pararrayos ubicados en casas del poblado. El autor de tales instrumentos era Carlos del Pozo y Sucre, un empleado del gobierno nacional español que en sus ratos libres, seguramente muy abundantes, se dedicaba a informarse de los progresos científicos y tecnológicos y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. Carlos del Pozo nació en Caracas en 1746. Durante toda su vida desempeñó cargos administrativos en el gobierno colonial español. Además de estos pararrayos, también había construido baterías, electrómetros y otros aparatos que eran la admiración de sus coterráneos, quienes llegaron a apodarlo el Brujo de Calabozo. Las habilidades de Del Pozo en diversos campos científicos y técnicos eran ampliamente conocidos, hasta el punto que Del Pozo se convirtió en una suerte de asesor del gobierno colonial en diversas materias. Cuando se introdujo la vacunación antivariólica en 1804, la Junta Central de Vacunación le encomendó investigar la posible infección por viruela en el ganado de la región, que es de donde proviene la vacuna para humanos, con resultados aparentemente positivos. Asimismo, cuando se decidió construir un coliseo en Caracas, con un techo de notable dificultad técnica, el nombre de Carlos del Pozo estuvo entre los primeros en ser considerado. Del Pozo nunca realizó estudios formales. Sus conocimientos los obtuvo de manera autodidacta, gracias a su inmensa curiosidad por los fenómenos de la naturaleza. Contaba 54 años cuando Humboldt lo visitó y quedó asombrado por sus capacidades. Murió en 1813, a los 67 años de edad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el gobierno de Noruega informó en un comunicado acerca de los avances o la continuación, mejor dicho, de esta negociación que se inició en la ciudad de Oslo entre los principales actores políticos de nuestro país. En un comunicado decía el gobierno noruego, como parte de este proceso se ha instalado una mesa de trabajará de manera continua y expedita con el fin de llegar a una solución acordada en el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución. Está previsto que las partes realicen consultas para poder avanzar en la negociación. Y bueno, se hacía una exhortación sobre la importancia de mantener máxima precaución en los comentarios sobre este tema. Para hablar acerca de los escenarios que tenemos por delante, saludamos vía telefónica al padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, padre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la oportunidad.
Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. ¿Qué expectativa tiene en lo personal en torno a esta nueva ronda de negociaciones? Hace algunos minutos recordábamos con el cardenal Baltasar Porras, lo que ocurrió durante la iniciativa en la que participó incluso el Vaticano, el incumplimiento de los acuerdos. ¿Cree usted, padre, que estamos ante un escenario diferente? ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que los venezolanos nos acercamos a este hecho, en primer lugar, con la expectativa que pudiéramos resumir bajo el tema de ojalá funcione, ojalá salga bien, ojalá se logre llegar a unos acuerdos positivos. Sin embargo, la historia nos ha demostrado, y por otra parte, digamos, las tácticas del gobierno que digamos, ocupa el señor Maduro, que, bueno, pues lamentablemente estos esfuerzos terminan siendo o terminan teniendo pocas probabilidades de éxito por la poca voluntad real de lograr efectivamente que, digamos, lleguen a buen término. Por ejemplo, creo que todas estas cosas que escuchamos de parte de distintos voceros, algo así como no va a haber ningún tipo de elección, decía en estos días pues un importante vocero del gobierno, nada más elección parlamentaria, el presidente se llama Maduro, bueno, y otras tantas cosas. Realmente pareciera como que demostrar o que hay varias posiciones en torno a lo que se está hablando en este diálogo o en este proceso de negociación, o simplemente pues no hay una voluntad decidida de acuerdo a eso. Bueno, ¿qué más puedo decir? Los negociadores de parte de la oposición son personas muy serias. Bueno, creo que Guaidó, que es el líder de ese proceso, está como muy atento a las distintas variables. Hay un consenso internacional de que esta es una oportunidad muy importante. Al gobierno también le interesa llegar a algún acuerdo factible que por otra parte goce del beneplácito de la población, porque el gobierno también tiene muchos problemas y problemas de inestabilidad serios. Entonces, digamos, expectativa de que sea un proceso positivo, pues evidentemente que la hay. Condiciones, pues también están dadas algunas de ellas. En los resultados concretos es lo que pues nos mantienen, digamos, en ascuas o nos mantienen con muchas dudas al respecto. Padre, lo cierto es, y así lo refleja la exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana, que el tiempo corre contra los venezolanos. La crisis se profundiza cada día que pasa, y esto incluyendo la violación sistemática a los derechos humanos, tal y como quedó reflejado en el informe de la expresidenta Michelle Bachelet. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Si fracasa esta negociación frente a la voluntad de no llegar a acuerdos, como decía usted, que han expresado algunos voceros que acompañan el equipo de Nicolás Maduro, ¿frente a qué escenario estamos? Bueno, yo sí creo que nos estamos jugando mucho. En primer lugar, nosotros no podemos pasarnos toda la vida negociando. La tragedia, la profundidad de la crisis venezolana está matando mucha gente, está expulsando mucha gente del país. El país está en una situación realmente grave. Entonces no podemos simplemente estar en permanente incertidumbre, porque el país se nos va a terminar de ir por un barranco. Entonces, el tema del tiempo ciertamente conspira contra los venezolanos. Después, por otra parte, si este ensayo
de nuevo ensayo, pues es otro fracaso más. Bueno, pues creo que se profundizará la crisis política, se profundizarán las distintas alternativas para salir a la crisis que hay. Es decir, se nos va a conflictuar mucho más el problema político venezolano. De allí que los mejores deseos porque efectivamente se avance. Y se avance en la línea de lo que señalaban hoy los obispos, muy bien señalado. Se trata de un cambio político a fondo, un cambio político que significa una vuelta a la Constitución, un cambio político que para ello tiene que resolver el tema de la presidencia de la República, que no es otra cosa que una nueva elección, ir a una elección verdadera, más que una nueva elección, porque es que no hemos tenido elección, ir a una elección presidencial libre, que responda a la voluntad del pueblo soberano y que cuente con todas las garantías necesarias. Y eso en el menor tiempo posible. De tal manera que para mí ese es el punto y es lo que realmente pues los venezolanos tenemos que exigir como algo fundamental para retomar la institucionalidad y la constitución en el mundo. Le preguntaría, padre, sobre el papel de la comunidad internacional para convencer a esos factores que acompañan a Nicolás Maduro de permitir una transición a la democracia. ¿Qué opina usted? Hoy veíamos declaraciones otra vez del gobierno de Rusia, ahora con Bolivia, advirtiendo sobre la injerencia en los asuntos de Venezuela. Quisiera su comentario porque creo que a nadie le conviene que esta situación avance, es decir, que no se solucione la crisis que afecta a nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente creo que el papel de todos aquellos estados que han empezado por apoyar al gobierno en su protesta contra el informe Bachelet. Ya eso denota, efectivamente la poca perspectiva y la poca apuesta y el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Evidentemente que ahorita hay un pugilato en el escenario internacional muy importante entre las potencias, pero desearíamos que aquello que Rusia le pide a Estados Unidos pues se lo aplique a sí mismo, ¿no? Es decir, Rusia señala que Estados Unidos pues está tomando o interviniendo indebidamente en el proceso venezolano. Bueno, lo mismo está haciendo Rusia, y esos son el tipo de conducta porque no ayudan, ¿no? Pero hay una esperanza, que es la que tengo yo, que en este momento hay una convergencia en el escenario internacional muy importante de que se acuerde concertadamente lo más pronto posible la decisión de ir a elecciones presidenciales con todas las garantías. Hay una yo diría que una unidad importantísima en el escenario internacional en torno a este tema. Las garantías incluirían lo que ha expresado hoy la conferencia episcopal, el fin de el gobierno ilegítimo que representa en este momento Nicolás Maduro, ¿correcto? No te escuché la última parte. Sí, que las garantías, padre, incluirían, es decir, de llegar a un acuerdo, y ojalá sea así en el futuro, de una celebración de elecciones libres, transparentes, con observación internacional. Eso incluiría, esas garantías, el fin, el cese de el gobierno ilegítimo que representa a Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Es un punto que destacaba hoy la conferencia episcopal.
Claro, el punto fundamental allí es salir de esta situación en la que estamos, en la que por una parte, tenemos a alguien que se dice presidente que no tiene la legitimidad de origen para ello. Y de allí el tema electoral como la condición fundamental para recuperar esa legitimidad. Pero el segundo tema es ya sobre la evaluación del señor Maduro como gobernante. Que a todas luces, desde la evaluación de la sociedad venezolana, pues la gran mayoría de la sociedad venezolana, desaprueba la gestión de Maduro. Es decir, allí hay una ilegitimidad efectivamente de desempeño. El señor Maduro en su primer periodo presidencial y en esta ocupación que actualmente ejerce del Poder Ejecutivo, es el responsable en primer lugar y directamente de la gran tragedia que vive Venezuela. Entonces, no cuenta con la legitimidad de desempeño como tal. Entonces, están estos dos aspectos y la solución que se llegue y se acuerde tiene que responder a cada uno de esos elementos. Padre José Britoso, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca de estas negociaciones que están en marcha, como lo confirma el gobierno de Noruega en un comunicado, que siguen adelante y que buscan una solución acordada en el marco de las posibilidades que ofrece nuestra Constitución. Habrá que ver qué ocurre y cómo terminan esta vez. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. Saben ustedes que alias Jesús Santrich se fugó de la justicia o no se presentó a comparecer en la justicia en Colombia. Él está solicitado por Estados Unidos por el delito de narcotráfico, entre otros. Hoy el presidente Iván Duque se pronunció al respecto, advirtiendo que si hay algún país que le esté dando protección a Jesús Santrich, lo vamos a denunciar internacionalmente. Él decía en una entrevista en una radio colombiana que si Jesús Santrich puede estar en Venezuela, esa probabilidad es real, porque está cerca de la zona de la que él huyó, y nosotros estamos monitoreando esto con todas las autoridades. Vamos a buscar a Jesús Santrich. También lo dijo públicamente, ningún país puede darle protección, y si hay alguno que le esté dando protección, lo vamos a denunciar internacionalmente. Esa fue la declaración ofrecida por el mandatario colombiano a propósito de este hecho. Un exguerrillero de la FARC, congresista colombiano, que ha huido de la justicia
en su país, solicitaron extradición por los Estados Unidos. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en la asistencia Pedro Alfonso, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.